Buenos días, sí, se escucha. Ya, buenos días. Como hemos quedado el anterior lunes, dijimos que hoy, antes de ese examen, haríamos una clase de, más que todo para hacer un simulacro, ¿no? De lo que puede ser que entre el examen, ver exámenes pasados, así para más o menos que estudien, se preparen más o menos de lo que entra, de lo que pregunta el doctor Salas, ¿no? Principalmente en eso hemos dicho. Ayer escuché que su examen va a ser presencial, lamentablemente. Pero ni modo. Eh, Normalmente creo que lo va a hacer en dos grupos, me dijo el doctor Salas. Sí, ¿no? Y quería preguntarle si va a ser en la misma hora o en diferentes horarios, perdón. ¿Les ha comentado el doctor eso? En diferentes horarios. ¿No se sabe? Bueno, está bien. Oh, sí. Ya les digo porque el doctor me ha llamado para controlar un aula, por eso les digo, no sé si va a ser en dos diferentes horas o en el mismo horario o en diferentes aulas. Por eso les preguntaba. Ya, el lunes lo averiguaré. Hola. Hola, ¿sí se escucha? Sí, se escucha. Ah, ya. No, el ingeniero dijo se iba a partir en dos grupos. El primer grupo es de 7:30, desde la A hasta la H, y el segundo grupo va a ser de 8 y 5, si no me recuerdo. Desde la H, desde el... Ya, entonces, no, creo que va a ser una hora nomás, o no, yo creo. Ya, no, el lunes me ha dicho que controle, que le ayude a controlar. Sí, ya empezaremos. Para los que llegan recién, hemos dicho que hoy vamos a hacer una clase de, no consultas, de ver, ¿no? Lo que entra en el examen, las posibles preguntas, lo que le gusta preguntar al doctor, aclarar eso para que este fin de semana se preparen, ¿no? Y repasen, ¿no? No es el objetivo de que hacer el chanchullo, acordarse las preguntas, no, ese no es el objetivo. El principal objetivo es que vean, tengan un pantallazo de lo que entra y estudien en base a eso, ¿no? Ya, y comenzaremos. Normalmente en el examen, en el primer parcial, casi siempre, seguro, son preguntas teóricas, ¿no ve? Incisos hemos dicho, esto lo hemos en la anterior clase. Y normalmente las últimas dos preguntas son preguntas semiprácticas. A veces son preguntas en las que tenemos que llenar, tenemos que contestar, o simplemente tenemos que hacer aquí, un ejercicio, digamos como este. La pregunta 10 en este examen era un ejercicio, ¿no ve? Y la pregunta 9 también era un ejercicio que teníamos que hacer. Y normalmente el doctor, las últimas dos preguntas son semiprácticas y las demás son teóricas, ¿no ve? Ya. Teniendo eso en cuenta, resolveremos un examen el cual entró en auxiliatura. De paso, fue mi examen para ayudante, para auxiliar, ¿no? Y algunas partes eran del primer parcial y algunas preguntas eran del segundo parcial. En este caso solamente resolveremos las que eran del primer parcial, ¿de acuerdo? Normalmente el doctor sabe dar un plazo de media hora, pero yo creo que como va a ser presencial, pues va a dar un poco de más tiempo, creo que 45 minutos, me dijo la compañera, ¿no? Sí, ¿no? Ya, entonces comenzaremos con este primer examen. Sí, todavía, ¿cómo era? Ya, examen para auxiliares. Entró hace 2 meses exactamente. Es el último examen más reciente del doctor Salas que hizo. Fue conmigo. Este examen fue especial porque, hayan visto, ¿no? Hasta segunda convocatoria de la segunda convocatoria salió para auxiliares de docencia. ¿Eso qué quiere decir? Que nadie aprobó el examen. De hecho, en este examen yo fui el único que aprobó. Por eso soy auxiliar, la verdad. ¿Ya? Así que este es el último examen. Exactamente lo tomó por julio lo tomó este examen para auxiliar el doctor, así que es el más reciente. Ya, esa es una pregunta del primer parcial, en el cual ustedes ya la hayan visto. Dice, ¿vale? Ya, a ver, dice. La determinación del valor de la lámina de agua precipitable en una columna de atmósfera depende de qué. ¿Ya? Y aquí nos da diferentes valores. A, del gradiente de presiones, B, del gradiente de presiones y la humedad específica, exclusivamente del gradiente de presiones, de la presión de vapor de saturación,
exclusivamente o el gradiente de presiones de la densidad de vapor. Para los que no recuerden la fórmula, la voy a poner aquí. Lo voy a sacar de sus apuntes del doctor. ¿Cómo se llama esto? Lámina de agua. A ver. Aquí está. Lámina de agua, pues, hazle doble B, ¿no ve? Entonces, la pregunta aquí nos decía, ¿de qué depende el valor de la lámina del agua precipitable? Entonces, tenemos que ir analizando uno por uno. ¿No ve? Cacho, esto lo dividiré para que se pueda ver mejor. Así, y este así, ya está mejor, ¿no? Ya. Aquí tenemos la fórmula. La fórmula es W, la fórmula del agua precipitable, y analizamos uno por uno. Depende del gradiente de presiones y el vapor de saturación. Y vemos. El gradiente de presiones es este, ¿no ve? La derivada de la presión, ¿no ve? Delta de presiones, ¿no? Y depende del gradiente de presiones, W, ¿no ve? Y depende de la presión del vapor de saturación. No, no depende. Hemos visto aquí no hay ninguna fórmula que nos relacione esas dos variables, ¿no? Así, por tanto, esta pregunta era falsa, no había que remarcarlo. B. Depende del gradiente de presiones y de la humedad específica. A ver, aquí veremos el gradiente de presiones. Sí, depende del gradiente de presiones que vemos acá. Y de la humedad específica, aquí está, la humedad específica. Sí, depende, aquí está la humedad específica y depende de ella, ¿no ve? Por lo tanto, esta pregunta era correcta y yo la puse mal. A ver, ¿dónde está? Verde. ¿Ya? Exclusivamente del gradiente de presiones, no. Porque no solo depende del gradiente de presiones, también depende de la densidad relativa, ¿no ve? Que vemos acá. Ya. ¿Qué más? Exclusivamente del vapor de saturación, ¿no? Porque el vapor de saturación no depende de la humedad de la lámina de agua precipitable, ¿no ve? Y el inciso E del gradiente de presiones y la densidad del vapor. Sí, ¿no ve? Depende. Aquí está. El gradiente de presiones y la densidad del vapor. Aquí está, ¿no ve? Por lo tanto, esta pregunta era correcta. En este caso, el doctor me puso 0 porque solo remarqué una respuesta correcta, ¿no ve? Tenía que marcar las dos para que me pusiera los 7 puntos. ¿Sí? Es la primera pregunta. Ya. Ahora, esta. Señale la expresión correcta. La humedad específica es inversamente proporcional a la presión de vapor, B, C y D. Ya, pero antes de empezar, ¿alguien quiere entrar? Ya, ahora sí. A ver, ¿qué hemos dicho? Señale cuál es la expresión correcta. Y esto variaba en función de la humedad específica. Así que buscaremos en nuestros apuntes, ¿no? Humedad. Ya está, aquí está la humedad específica. Ustedes, más que todo, repasen, ¿no? No van a hacer como yo hace rato, ¿no? No van a tener la opción de ver, es para, más que todo, que recuerden ahorita, estoy viendo. Aquí me dice, la humedad específica es inversamente proporcional a la presión de vapor. La presión de vapor es E y la humedad específica es Q sub B, ¿no ve? Y aquí lo vemos. Es inversamente proporcional a E. Aquí está, ¿no ve? No ve. Aquí tenemos la humedad específica y la presión de vapor. Es directamente proporcional. Y aquí me dice que es inversamente proporcional, por lo tanto esto era falso, ¿no ve? El inciso B, la humedad específica es directamente proporcional a la presión del aire húmedo P. A ver, veremos. Aquí está la humedad específica Q. Y la presión del aire húmedo es P. Aquí está P, ¿no ve? Y QB no es, ¿no ve? Ni siquiera están relacionados estas dos ecuaciones, por lo tanto esto era falso. Ahora el inciso C, la humedad específica es inversamente proporcional a la presión del aire húmedo, P.
Le buscamos. Entonces, aquí está. Aquí está, ¿no ve? Es directamente proporcional. A ver, cacho, estamos mal. ¿Dónde está esta vaina? Aquí está, en esta ecuación, ¿no ve? Aquí estamos mal. Esta es la humedad específica y esto es la presión del aire húmedo, P, ¿no ve? Y como vemos es inversamente proporcional, ¿no ve? Por lo tanto, el inciso C es la respuesta correcta. Los demás incisos eran falsos, ¿no? Ahora, vamos a la tercera pregunta de este examen. ¿Qué decía? La frecuencia de la lluvia puede determinarse mediante, ¿qué cosa? La pendiente máxima del pluviógrafo, el tiempo de concentración, la duración de la lluvia medida en un pluviógrafo, la pendiente de la curva de masa de precipitación. Esto creo que el doctor Salas lo habló en su última clase, ¿no? O sea, no sé si se acuerdan, ¿no? O en su penúltima clase. Aquí creo que lo tengo. Bien, aquí lo hablo, ¿no ve? ¿Y de qué dependía principalmente la frecuencia? ¿Se acuerdan? Dependía principalmente de la duración y de la intensidad de la lluvia principalmente, para hacer su grafiquito de oro, ¿no? Que le llaman famoso, su tabla de oro, algo por ahí le dicen, ¿no? Por lo tanto, en esto, ninguna de estas respuestas era la correcta, porque quiere decir la duración de la lluvia media de un pluviógrafo. Tiene que ser la duración activa, ¿no? La pendiente de la curva de masa de la precipitación tampoco era. Entonces, la respuesta correcta aquí era ninguna de las anteriores. A ver. Le estaremos hablando. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? ¿No? Y aquí nos daban diferentes preguntas. Decía, la divagación de los cursos de agua se producen en cuencas con muy baja pendiente. Esto era verdadero, pero yo lo puse falso, me puso mal el doctor. Pero veremos a ver si está en sus apuntes. Divagación. Ahí está, ¿no ve? No sé. Ustedes tienen que repasar. Las variables que transportan el ciclo hidrológico son las más importantes en un balance hídrico de una cuenca no aislada. ¿Recuerdan el tema cuando avanzó el doctor Salas de cuencas no aisladas? Creo que era aquí, ¿no ve? A ver, vamos un cacho hasta arriba. Busquemos ese primer tema. A ver. Aquí está balance hídrico. Balance anual en una cuenca no aislada. ¿Dónde está eso? Me estoy perdiendo. Ya, no perderemos tiempo. Ya. Durante una tormenta, el escurrimiento directo crece a mayor velocidad que el escurrimiento base. Sí, ¿no ve? Porque si analizamos, a ver, voy a abrir un Paint. Va a ser nuestra sección, ¿no ve? De río. Y va a tener un escurrimiento base, ¿no ve? Escurrimiento base, ¿no ve? Pero cuando se produce una tormenta, ¿qué va a pasar? La cuenca va a aportar, ¿no ve? Un escurrimiento y se va a sumar acá, ¿no ve? Y este va a ser nuestro escurrimiento directo, muy aparte
del escurrimiento base. Este escurrimiento base es cuando es el natural, ¿no ve? Cuando no existe un evento de tormenta. Y el escurrimiento directo se produce cuando tenemos un evento de tormenta y las aguas de la cuenca escurren a través de el cauce principal, ¿no ve? O del río, ¿no ve? Entonces, en este caso, esto era verdadero. Por si acaso, esto era falso. Van a averiguar. Yo no estudié bien esa vez. Esto es falso, sin color. Ya. La recarga de un río hacia un acuífero durante una tormenta se produce debido a que circunstancialmente se tiene mayor carga hidráulica en un río de almacenamiento subterráneo. A ver, ¿qué era la recarga? Si me acuerdo bien, y van a repasar ustedes, si no me acuerdo bien, la recarga era cuando teníamos un río, ¿de acuerdo? Y en un evento de tormenta esto superaba, ¿no ve? El escurrimiento incrementaba su escurrimiento, ¿no ve? Cuando este escurrimiento superaba la carga hidráulica, ¿qué hacía? En las laderas hacía que el escurrimiento directo se vaya a los laterales, ¿no ve? Y todo eso vaya hasta un nivel freático o un acuífero, en el cual este acuífero iba a volver a devolverlos al caudal de escurrimiento, ¿no ve? Eso, si no me equivoco, era la recarga, ¿no ve? La recarga era la carga hidráulica que era la carga hidráulica supera las paredes de estos laterales del cauce de escurrimiento, entraba a estas laderas y se intersectaba en un acuífero. Y este acuífero volvía a devolver al escurrimiento base. ¿No ve? Eso, si no me equivoco, era la recarga. Van a repasar sus apuntes con el doctor Salas, ¿no ve? Y entonces, esta pregunta, por lo tanto, era verdadera. Aquí me dice prácticamente lo mismo. Es la recarga hacia un río acuífero durante una tormenta se produce debido a que circunstancialmente se tiene mayor carga hidráulica en el río que en el almacenamiento subterráneo, ¿no? Ya, a ver, otra. El almacenamiento en la zona no saturada del suelo siempre es mayor que en la zona saturada. Esto es falso, ¿no? Porque es lo contrario. En la zona saturada tenemos mayor almacenamiento, ¿no? Y F, todas las anteriores son incorrectas. Son correctas. Falso. Y la G también falso, ¿no ve? Eso tienen que tener en cuenta. Esto era, hemos dicho que esto era verdadero. Ya. En la relación del método vector regional, para los que no saben, el método vector regional es un método para relleno de datos. A ver, buscamos aquí. Ya lo hayan visto con el doctor Salas. Aquí está, ¿no ve? Es un método, más que todo, para relleno de datos, hemos dicho, ¿no? Es parecido a este, ¿no? En el cual podríamos aplicar parámetros de la cuenca en función a las estaciones, pero el método el vector regional es un método más analítico, más computarizado, ¿no? En función a esta fórmula está, ¿no? Un método más estadístico. Y en ahí, prácticamente, lo que podemos utilizar en función a la media extendida es la moda, ¿no ve? Y este método se basaba principalmente en el criterio de los mínimos cuadrados, ¿de acuerdo? Y entonces, esta pregunta decía, una alternativa es usar la media extendida, una alternativa al uso de la media extendida es usar la moda, esto era correcto, ¿no ve? El inciso B, una alternativa al uso de la media extendida es usar la desviación estándar. No, nada que ver, ¿no? Utilizar el método de los mínimos cuadrados para encontrar los índices pluviométricos regionales anuales, eso es verdadero. Utilizar la TED Students, nada que ver, falso, ¿no ve? Los demás, todos eran falsos, ¿no ve? Ya. Ahora sí, aquí esto ya han avanzado ante penúltima clase, pero el tiempo de concentración.
indique cuál de las afirmaciones son correctas. Ahora, el doctor Salas tiene muchas definiciones de tiempo de concentración y yo creo que les haya dicho en clases, pero las que más recuerdo yo, a ver, buscaremos índices morfométricos, el tiempo de concentración, aquí está. Es un tiempo de equilibrio o tiempo de respuesta de la cuenca. Otra definición es el tiempo requerido para que una lluvia intensa y uniforme repartida se alcance en estado de equilibrio o estacionario, ¿no ve? Otra definición es que toda la cuenca aporta escurrimiento directo y es el tiempo que demora una gota que cae en el sector más lejano hasta llegar al punto de control. ¿De acuerdo? Teniendo estas cosas en cuenta, debemos resolver. Yo en este caso lo respondí mal, o me puso nota negativa el doctor. Dice, el tiempo de concentración es el tiempo de mayor duración de una precipitación en una determinada cuenca. ¿Esto es verdadero? No, esto es falso. ¿Por qué motivo? Yo me equivoqué porque era muy parecida a su definición. El doctor, más que todo, le gusta cambiar algunos conceptitos. Por ejemplo, aquí, el tiempo de concentración es el tiempo de mayor duración de una gota de agua en una determinada cuenca, desde el punto más lejano hasta el punto más alto. En este caso, el doctor puso de una precipitación, y eso está mal, ¿no? Es incorrecto. Es una precipitación, es muy diferente a lo que es flujo del agua, o de una gota, ¿no? Ya. A ver, esta pregunta estaba correcta. Para el planteamiento del balance hídrico de una tormenta en una cuenca aislada, se toma como periodo de análisis el tiempo entre el inicio de la precipitación y la finalización del escurrimiento directo del hidrograma, ¿no ve? Esto es correcto. A ver, aquí tal vez hay un grafiquito. No, ¿no ve? No. A ver, aquí lo voy a explicar también. Ya. Como saben, lo voy a tratar de hacer. Nosotros tenemos un diagrama, tal vez no avanza todavía con el doctor. Sí, ¿no ve? Esto es un diagrama, ¿no ve? Tal vez ya lo hayan visto. Y después, este diagrama o esta precipitación me va a generar una tormenta, ¿no ve? Un escurrimiento directo, que es todo esto, ¿no ve? Un hidrograma unitario, ¿no ve? Entonces, el tiempo de análisis que yo tengo que utilizar cuando tengo una tormenta es desde el inicio de este diagrama hasta finalizar el hidrograma. Este es mi periodo de análisis que tengo que usar para un balance hídrico. Este es mi periodo de análisis. Desde el inicio del diagrama hasta el fin del hidrograma. Y eso decía esta pregunta. A ver, ¿dónde está? Ya, ¿lo ve? Escurrimiento directo. Ok. Y aquí, las isócronas son líneas de igual duración de las lluvias en una cuenca aislada. Eso creo que ha recalcado muchas veces el doctor. ¿Qué son isócronas? ¿Alguien me puede decir? ¿Y por qué? ¿Nadie? Las isócronas, ¿qué son? El examen es el lunes. Ya, a ver, vamos a recordar un cacho de las isócronas. Vamos a sus diapositivas del doctor. ¿Qué parte ha visto? Me quedé aquí. Aquí está. Ya. ¿Se acuerdan que eran las isócronas, no ve? En este grafiquito eran líneas que tenían igual duración. ¿A qué se refiere con eso? Que si aquí yo tengo una gota de agua, va a caer al mismo tiempo que esta de acá. ¿Se acuerdan, no ve?
Aquí, digamos, puedo tener una duración de una isócrona de 1 hora, una isócrona de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, las isócronas eran tiempos de igual duración, ¿no? Entonces, ¿por qué me puso mal el doctor acá? Si he puesto, parece bien la respuesta, ¿no ve? Son líneas de igual duración de las lluvias en una cuenca. Por esto me puso mal, de lluvias, ¿no ve? El doctor Salas dice que las isócronas son líneas de igual duración en que una gota cae en ese punto y llega al mismo tiempo en el punto de control, si no me equivoco, ¿no ve? En este caso, porque decía lluvias y en una cuenca aislada me puso mal. Es un cacho, tienen que revisarlo con el doctor, sus videos, sus clases, ¿no? Sus apuntes. Ya, las demás aquí preguntas serán falsas. Avanzaremos mejor porque nos vamos a retrasar. Ustedes lo revisan en su... cuando estudien. Ya, a ver. Esto ya no entra, esto es tercer parcial, esto también. Nada que ver. Ya. Vamos a otro examen, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un examen de... ¿Dónde está esta vez? Este tenía buena nota. A ver. Este entró hace 2 años, ¿no? El año 2020. Al plantear un balance hídrico en la zona no saturada del suelo para el mes de febrero típico en una cuenca en las características de la ciudad de La Paz y tomando en cuenta solo las variables que corresponden a dicho balance, se podría despreciar, ¿qué cosa? La recarga, hemos dicho que es la recarga, ¿no ve? Es la carga hidráulica que se va hacia las paredes de un acuífero y vuelve al escurrimiento directo, ¿no? Así que esto se consideraríamos. El escurrimiento superficial se consideraría también, la infiltración, obvio que se consideraría, la precipitación también, la capilaridad. ¿Se acuerdan qué era la capilaridad? Creo que era, si no me equivoco, el agua que asciende, ¿no? Por los troncos de los árboles y vuelve a evapotranspirarte, si no me equivoco. ¿O sí? Ahí lo vamos a repasar. ¿No ve? ¿Dónde está? Sí. Es el almacenamiento subterráneo que sale al almacenamiento del suelo. A ver, busquemos un grafiquito para checar mejor. No me acuerdo. O alguien que me diga qué es la capilaridad. No me acuerdo, yo no me acuerdo muy bien ya. A ver. Este es el libro del doctor Salas. Aquí, a ver, busquemos la capilaridad. Aquí está, ¿no ve? La capilaridad. Ya, sí. Es cuando el agua asciende, ¿no? Asciende del agua, el suelo está muy saturado y el agua que infiltra asciende, ¿no ve? Esa es la capilaridad, si no me equivoco. A ver, en este caso, ¿qué te decía la pregunta? Te decía, al plantear un balance de una cuenca no saturada, ¿qué quiere decir eso? Que el suelo no está saturado totalmente, ¿no ve? Que puede absorber más, que puede infiltrar más. Y la capilaridad, ¿qué significaba? Cuando el suelo ya estaba totalmente saturado, ya no puede absorber más el suelo. Por lo tanto, lo bota, ¿no ve? En eso consiste la capilaridad, creo. Van a repasar, compañeros. En este caso, ese era el factor que no había que considerar en esta pregunta. El contenido de humedad es mayor en la troposfera, es verdadero eso. Van a ver sus apuntes. El cálculo de la lámina de agua precipital en una columna de atmósfera, ¿de qué depende?
Esto ya lo hemos visto, depende del gradiente de presiones y la presión de vapor. Estos otros son falsos, ya lo hemos visto anteriormente en el primer examen. Esto igual, señale cuál es la expresión correcta, la humedad específica es inversamente proporcional a la presión del aire. Sí, algunas preguntas se repiten, si se dan cuenta, ¿no? Después de repetir el doctor. O acá les... Quiero entrar. A ver. La coalescencia, ¿no ve? Es el proceso de choque y barrido por el cual las gotas del agua crecen. Eso está en hidrometría, si no me equivoco. A ver, busquemos. Ouch. Ya. A ver. Ahora aquí está, ¿no? Hidrometrología, por aquí está la coalescencia. No encuentro. Ya. Bueno, en pocas palabras, el proceso de la coalescencia es el proceso de choque y barrido por las cuales las gotas de agua crecen. Eso hayan visto con el doctor en sus clases seguramente, ¿no? Van a repasar sus videos. Y señale cuál es la expresión correcta. La troposfera es de mayor espesor en el ecuador que en los polos, ¿no ve? A ver, vamos un cacho a eso, sí, a analizar bien. Vamos a ver, troposfera. Troposfera, Dios mío. La troposfera. ¿Qué nos dice la troposfera? La troposfera es una capa inferior que se halla en contacto con la superficie de la Tierra y alcanza un grosor de 10 kilómetros. 8 kilómetros en los polos y 16 en el ecuador, ¿no ve? Por lo tanto, en el ecuador es mayor, ¿no ven? En esa pregunta, ¿qué te preguntaba? ¿La troposfera es mayor de espesor en el ecuador? Verdadero. ¿La troposfera tiene un espesor constante de 30 kilómetros? No, tiene un grosor de 10 kilómetros aproximadamente. La capa de ozono se encuentra por debajo de la troposfera, también es falso, aquí debe estar. La capa de tropopausa se encuentra a 150 kilómetros sobre la superficie plana de la Tierra, también es falsa. Van a revisar sus apuntes. Todo eso pregunta el doctor, más que todo, por eso es muy complicado su examen, si se van a dar cuenta. Ya, el tiempo de concentración. A ver, vamos a ver un cachito aquí, ¿qué es el tiempo de concentración? Ya, ¿dónde está el tiempo de concentración? Hemos visto, ¿no? ¿Cuántos son? Tenemos bastantes fórmulas, aquí está. El tiempo de concentración puede depender del área, de la longitud del cauce principal, de la pendiente. En este caso, ¿qué te decía? El tiempo de concentración es directamente proporcional al tamaño de la cuenca exclusivamente. Falso, ¿no ve? Porque sí depende del área, pero no exclusivamente del área, también depende de otros factores, ¿no? Como ser la longitud y la pendiente. ¿Es inversa proporcional al tamaño de la cuenca? No, en ninguna de estas fórmulas el área está por debajo de aquí, ¿no ve? Para que sea inversamente proporcional. Y si eso es directamente proporcional al tamaño de la cuenca y a la longitud del cauce principal, sí, L es la longitud del cauce principal y A es el área. Así que sí se podría considerar como verdadera esta respuesta. C, D, es directamente proporcional a la longitud del curso principal y la pendiente de la cuenca. Falso, ¿no ve? Porque dice directamente proporcional y a la pendiente de la cuenca. Directamente proporcional a la longitud del cauce principal y a la pendiente de la cuenca. Esto debería ser verdadero, ahora que me doy cuenta, ¿no? Longitud principal y la pendiente de la cuenca. Ah, ya. Ya saben por qué esta pregunta era media trampa, si se dan cuenta, ¿no ve? Y te decía, es directamente proporcional al cauce principal y a la pendiente de la cuenca. Pero si se dan cuenta, aquí la pendiente está con signo negativo, ¿no ve? Aquí igual, ¿no ve? Así que la pendiente es inversamente proporcional.
Por eso aquí era medio trampa esta pregunta. A ver, aquí, inciso E, es inversamente proporcional a la pendiente media de la cuenca. La pendiente media... aquí también era medio trampa. ¿Por qué? La pendiente media de la cuenca es muy diferente a la pendiente media del cauce principal, ¿no ve? ¿Se dan cuenta? Así más o menos busca trampitas el docente para marearlos. No sé si se está dando cuenta en sus preguntas de no, de falso verdadero principalmente. Pues una palabrita lo cambia y ya está mal. Porque en esto, para que sea inversamente proporcional a la pendiente media, debería ser pendiente media del cauce principal y no pendiente media de la cuenca. ¿Se dan cuenta? No sé si se dan cuenta principalmente. Son trampitas que busca el doctor para hacerlos caer. Y eso tienen que leer bien en el examen. Yo sé que en un examen tal vez no les dé tiempo para leer bien, no les den tiempo para analizar debido a la presión, debido a la cantidad de preguntas, pero traten de hacer un esfuerzo, ¿no? Pero yo les estoy tratando de pasar estas preguntas para que más o menos se ubiquen, ¿no? En el examen no estén tan perdidos. A ver, la última pregunta. La frecuencia de una lluvia se puede determinar mediante A, la pendiente máxima del gráfico de un pluviógrafo, del pluviógrafo, el tiempo de concentración, de la duración media de un pluviógrafo, de la pendiente de la curva de masa de precipitación, ninguna de las anteriores. La frecuencia se halla en base a la, que hemos dicho, a la duración efectiva y a la intensidad de la lluvia, ¿no? Principalmente, es su famoso tablita de oro del Inge, ¿no? A ver, y estas dos eran preguntas para contestar, si no me equivoco, y yo no las hice. A ver, ¿de qué trataban? Veremos. En la ecuación logarítmica transformada para el cálculo de la intensidad de lluvia por el método de regresión lineal múltiple, ¿cuál es el significado de las constantes A sub 0, A sub 1 y A sub 2? Eso han avanzado en la penúltima clase. En este caso yo no lo hice, pero a ver, lo contestaremos ahorita. Buscaremos sus diapositivas del doctor. Aquí está. Y buscaremos la parte en la que es la tablita de oro, frecuencia. Aquí está. Este es el método de Chow, pero no me pide el método de Chow, no me pide el método de regresión lineal múltiple. Este es el método de RLM, regresión lineal múltiple, donde nos daban diferentes variables, que es la intensidad, el periodo de retorno, la duración y algunas constantes, más que todo para ajustar la curva. Han visto con el doctor eso, una clase, ¿no? Ya. ¿Y qué nos decía la pregunta? Expresar qué significa uno de estos valores, A sub 0, A sub 1 y A sub 2 en la ecuación logarítmica transformada. Ahí bajaremos un poco y aquí está. Simplemente en esta pregunta tenía que reemplazar. ¿Qué significaba cada uno de estos valores? En este caso, a ver, lo haré rapidito. Me preguntaba, ¿qué es A1? A sub 0, dijo. A sub 0. A sub 2, A sub 1. Esta es la ecuación logarítmica de la regresión lineal múltiple, ¿no ve? Y aquí tenemos su ecuación logarítmica, ¿no ve? Y me pide en esta ecuación qué valor significa A sub 0, A sub 1 y A sub 2. En este caso, A sub 0, ¿cuánto va a valer? Logaritmo de K, ¿no ve? Entonces ponemos logaritmo
de K. No era tan difícil esta pregunta. ¿Qué significaba A sub 1? La pendiente, ¿no ve? La pendiente. O M, el parámetro M, no sé qué significará muy bien. A ver. Son constantes para calibrar la curva, más que todo, ¿no? Eso les debería explicar el doctor, esas MK. Y el A sub 2 es la N, ¿no ve? Son valores que utilizamos para calibrar nuestra curva de regresión lineal, ¿no ve? Eso les debería explicar el doctor en su clase que han avanzado esto. Eso no más era. Y teníamos que contestar qué significa cada uno. Simplemente tenemos que poner donde K, M y N son constantes a determinar a través de un proceso de regresión. Eso tenemos que poner aquí. Lo ponemos. No puedo escribir. Ya. Lo pondremos acá. ¿Dónde? Ah. Son constantes a determinar a través de procesos de regresión. ¿De acuerdo? Eso era la respuesta a esta pregunta. No era tan difícil que digamos. A ver. Esta era otra pregunta, a ver, no lo contesté. ¿Cómo se define el factor de ajuste para una curva de masa media? Entonces, factor de ajuste para una curva de masa media. A ver, ¿dónde está eso? Sabemos que es la curva de masa media, ¿no ve? Es este valor. Esa es nuestra curva de masa media, en el cual va a estar en función a la duración y a la precipitación. Sabíamos que a medida que variemos nos demos rangos, vamos a calcular diferentes intensidades de lluvia. Eso sabía yo. Sabemos, ¿no? Nosotros, que eso es la intensidad. Pero aquí dice, ¿cómo define el factor de ajuste para una curva de masa media? A ver, tal vez alguien me pueda ayudar aquí. Alguien que haya estado atento a sus clases del doctor. ¿Les podría decir? Porque la verdad, yo no me acuerdo cómo se calculaba esto. A ver, método 8. No, a ver, ya van a repasar, chicos, en sus casas. Haremos otro examen. A ver, voy a hacer un... para que le puedan sacar captura o le puedan volver a revisar, yo qué sé. Revisen las preguntas. Y a ver, hagamos otro examen. A ver, hagamos este. Esta es una pregunta que entró... ¿Qué año entró esto? En el año 2020 entró. Después, 2020. Y aquí nos decía, teníamos dos preguntas que eran semiprácticas, ¿no? Cortitas. Y aquí nos decía la primera. Decía, la tabla siguiente muestra los niveles de riesgo diferenciados por colores de falla en dotación de agua que podría producirse en una localidad. Esto ha sido, lo voy a ampliar, esto ha sido establecido mediante la combinación de las probabilidades de excedencia, tanto para los valores anuales de precipitación como para los valores anuales de temperatura que se proporcionan a continuación. Establecer cuál es el nivel de riesgo para el año de 1977. ¿Ya? Un ejemplo, si la probabilidad de excedencia, tanto para la precipitación como para la temperatura, está entre 0 y 25, en este caso acá, y acá me va a dar 1, ¿no ve?
Entonces, el riesgo será de nivel 1. Y aquí me da diferentes valores de precipitación anual y valores de temperatura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Hallar primeramente la probabilidad de excedencia. ¿Ven? Como dice aquí, esto está en función a las probabilidades de excedencia. Esta pregunta requeriría 10 o 20 puntos, no estoy seguro. Ya, así que hagamos eso, principalmente. Aquí tenemos la pregunta a los diferentes valores de precipitación en función a cada año y valores de temperatura anuales en función a cada año, ¿no ve? Así que lo que primero tenemos que hallar es su probabilidad de excedencia. Tal vez el ingeniero hayan hecho un ejercicio en clase con esto, ¿no? Les haya preguntado, así que veremos. Como primer paso ordenaremos esto en columnas. Primero para la precipitación anual. Ya. Auxi, ¿podría agrandar un poco el Excel? Ya. Así se ve. Simplemente estos son los valores de aquí, ¿no ve? Eso estuvo en un examen. Era una pregunta semiteórica. A ver. Ya. Ahorita lo voy a agrandar ya, compañero, solamente para copiar los datos. Lo voy a poner aquí. Ahora sí. Ya. Miércoles. Aquí tenemos el año. Aquí tenemos la precipitación, la P, ¿ve? Precipitación. Así que como primer paso, que tengo que hallar mi probabilidad de excedencia de todos estos años, ¿no? A ver, lo agrandaremos aquí para que puedan ver. Ya, ahí no ve. El doctor que les ha dicho que era su primer paso que tenían que hacer, ¿se acuerdan? Era ordenar, ¿no ve? Y ordenar de mayor a menor para una precipitación de excedencia y ordenar de menor a mayor para una precipitación, para una probabilidad de excedencia y ordenar de menor a mayor para una probabilidad de no excedencia. ¿Lo ven? Eso les ha explicado en su clase seguramente. Así que vamos a hacer eso. Vamos a poner aquí, vamos a darle ordenar de mayor a menor. ¿Ya? Listo, está ordenado de mayor a menor. Y como siguiente dato, no, estamos mal. Perdón. ¿Dónde está? ¿Ve? Así. Luego, ¿qué era el siguiente paso? Darle un número de orden, ¿no ve? Y, no me acuerdo. Y esto lo pondremos de 1 a n, a un valor n. ¿De acuerdo? ¿No ve? Ya. Listo, tenemos 30 datos. ¿Cuál es el siguiente paso? Calcular mi probabilidad de excedencia, ¿no ve? Y tenemos varios probabilidades teóricas, en las cuales creo que con la que mayor calcula el docente es con la probabilidad de Gamble, si no me equivoco. Así que vamos a buscar esa probabilidad de Gamble. ¿Dónde estaba? A ver, buscaremos aquí. Aquí está, ¿no ve? Pues si puede ver bien. Con esta probabilidad más que todo el doctor trabaja, ¿no? Lo voy a remarcar con la de Gamble. ¿Sí? Esas, ¿no ve? Así que calcularemos. Pondremos probabilidad va a ser igual a I dividido entre n más 1. ¿Ya? Vamos. Entonces ponemos I, que va a ser nuestro valor de acá, dividido entre el valor n más 1. Y aquí tenemos nuestra probabilidad. Pero aquí no está en porcentaje, ¿no? Lo pondremos en porcentaje.
por 100. Ahora sí, a ver. Tenemos que el valor para diferentes años, diferentes probabilidades de excedencia. Pero en este caso, ¿para qué año me ha pedido que calcule? Revolveré la pregunta. Me pidió que calcule para el año de 1977. A ver, entonces, aquí está mi año. Y tengo una probabilidad de excedencia del 61.29%. ¿Ve? Pero no es lo único que tenemos que calcular. ¿Ve? Tenemos que calcular también para la temperatura. Así que vamos a eso. Ya. A ver. Mismo, ya. El primer paso que tenemos que hacer, ordenar, ¿no ve? De mayor a menor. Entonces haremos eso. Ordenamos inicio de mayor a menor. En su examen tienen que hacerlo más rápido, por si acaso. No tienen con su calculadora, si no se les ha permitido. Les ha dicho el doctor, simplemente va a ser lápiz y bolígrafo, nada más. O les ha dicho que pueden llevar algún equipo, como calculadora, etc. No ve. A veces de un ejercicio, pero no tan complicado como este, ¿no? Un ejercicio bien cortito, tal vez este. Este es 2. Ya. Hacemos lo mismo, calculamos la probabilidad. Amber. Probabilidad de excedencia. ¿Y cuánto tendríamos acá? Ya calculé mi probabilidad de excedencia de la temperatura. Esto era de la precipitación, ¿no ve? Y me está diciendo que calcule para el año de 1977. En este caso, ¿cuánto daré mi probabilidad de excedencia para la temperatura? Aproximadamente 67.74, ¿no? Ya. Teniendo estos dos valores en cuenta, tanto el 61 como el 67, yo me tengo que ir a mi tablita que me da el doctor en mi examen, ¿ve? Y me dice, probabilidad para la precipitación está en este rango, ¿no ve? En el rango de 50 a 75. Y para la temperatura está igual, entre 50 a 75. Por lo tanto, voy a tener un riesgo de nivel 9. Eso sería la respuesta, ¿no? Voy a copiarlo aquí. Aquí abajito lo haré. Lo remarcaré biencito para que vean. Ahí va a estar. Ya está, ¿no? Tengo un riesgo 9, por lo tanto, riesgo de nivel 9. Eso era una pregunta de examen. Listo, eso nomás tenían que hacer. Un poco larguito, ¿no? Pero en el virtual tenemos la posibilidad de usar la computadora. No sé si será lo mismo ahora. A ver, hagamos otro ejercicio parecido a este, donde les pueda meter probabilidad de excedencia o no excedencia. Y tengo un examen también. A ver, a ver. Esto entró el año 2019, cuando era presencial. Y eran más que todo preguntas para responder, pero no creo que entre así. Ha dicho el doctor en clase, ha dicho que van a ser incisos, ¿no? Van a ser eso. Ya. Aquí tenemos la misma pregunta, ¿no ve? En la tabla adjunta se presenta la precipitación anual
anual medida en una estación pluviométrica, así como los criterios para determinar si un año es húmedo o seco, en función de los niveles de probabilidad, en función a los niveles de probabilidad. A. ¿De qué tipo de probabilidad se trata? ¿De la excedencia o de la de no excedencia? B. Establezca y justifique de qué tipo de año son los de 1959, 1964 y 1969. ¿Ve? Entonces, aquí me da el doctor una tablita en función de rangos, como el anterior ejercicio, ¿no ve? Me da una probabilidad, ya sea de excedencia o no excedencia, que es lo que tenemos que ver. Y entre esos rangos, nosotros evaluar si es un año seco o es un año húmedo, ¿no ve? Y aquí nos daba la misma tabla que hemos visto la anterior, ¿no ve? Una tabla de precipitación anual. Así que lo haremos de una vez. Aquí está un ejercicio parecido. ¿Ve? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Este es el ejercicio parecido, pero con diferentes datos. Ya. Entonces, lo que me daba el doctor aquí principalmente son datos de precipitaciones anuales. Y yo tenía que calcular mi probabilidad de excedencia como un primer paso, ¿no? Así que, ¿qué era el primer paso? Ordenarlo, ¿no ve? Aquí tenemos mi probabilidad. Y como segundo paso era ordenarlo de mayor a menor para tener una probabilidad de excedencia y darle un número de orden I. ¿No ve? Luego de eso, ¿yo qué tenía que hacer? Tenía que calcular la probabilidad según Gamble, ¿no? Y calcular su probabilidad de excedencia en porcentaje. ¿Sí? Hasta ahí es lo mismo que hemos hecho en el anterior ejercicio. Pero en este ejercicio me decía que analicemos para el año de 1961 y para el año de 1966 y digamos qué tipo de año es. Seco, año húmedo, año normal, muy húmedo, etcétera, ¿no? Aquí está mi año de 1961 y mi año de 1966 con sus respectivas precipitaciones. ¿Ven? En el caso del año 1961 va a tener una probabilidad de excedencia de 3.23 y para el año de 1966 va a tener una probabilidad del 45.16%. En base a eso, nosotros tenemos que irnos a la tabla que les he mostrado anteriormente, ¿no? Para evaluar si es un año de excedencia, digo, qué tipo de año es, ¿no? Así, ya. Esto es una probabilidad de excedencia, ¿no ve? Así que ahora vamos acá y vemos, para el año de 1961, vemos entre qué rangos está su probabilidad. Está entre el rango de 3.23, ¿de acuerdo? Supuestamente debería estar acá, sería un año muy seco, ¿de acuerdo? Pero si nos damos cuenta, es lo contrario, ¿no ve? Por lo tanto, esta probabilidad debe ser una probabilidad de no excedencia. ¿Ya? Entonces, para calcular su probabilidad de no excedencia, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente es restarle, ¿no ve? 1 menos P, 1 menos la probabilidad de excedencia.
Ahora sí, a ver. Ya. Entonces, como hemos dicho que eso es una probabilidad de no excedencia, tenemos que analizar. ¿No? Entonces, para el año de 1961, ¿qué tendríamos? Una probabilidad menor a 15, ¿no ve? Sería un año húmedo, ¿no ve? Y para la probabilidad del año de 1966 tendríamos una probabilidad del 54%. Un año normal. Inicio y remarcamos. Listo. Eso sería, compañeros. Listo. A ver, ahora hagamos otro ejercicio. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de continuar? ¿No? Oxy, Sí, dime. en el ejercicio anterior que hicimos, antes de este, tendríamos que verificar el año, ¿verdad? Para el dato correcto de la precipitación, porque acá lo hemos ordenado la precipitación de mayor a menor nomás. Y esa precipitación de 19,3 es la que le corresponde al año 77. Sí, o sea, mira, a ver, en el año 1977, ¿no ve? Esto es para la precipitación en 1977. Aquí está. Tiene una precipitación de 19.3, igual para el año de... tiene una temperatura anual de 19.3 centígrados, ¿no ve? Y para el año, y para la precipitación, en el año 1977 tenemos una precipitación de 511, ¿no ve? Estamos respetando eso prácticamente. O sea, lo que tenemos que ordenar de mayor a menor es la precipitación, no los años, ¿no ve? El año simplemente es un dato que nos dan es un dato para que nos digan en qué año quiero calcular mi precipitación excedente, nomás. Es una referencia, ahí está, eso nomás es. Lo importante es esto, ¿no ve? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O quiere que vuelva a explicar esta parte? Esto lo han hecho con el doctor, ¿no? Prácticamente es lo que le sabe preguntar en clase, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, ¿no? Ya. Ya. A ver, esto les voy a mandar. Sí. Voy a corregirlo. A ver, hagamos otra pregunta. Ahí después nos vamos. Ya va a ser. A ver, ¿qué preguntas entraron en este examen? A ver. Por ejemplo, este chico sacó -10. Van a tener mucho cuidado, compañeros. Van a revisar bien sus preguntas. ¿Por qué? Porque al INGE le gusta poner nota negativa. Por ejemplo, a ver. Estos relacionados a recursos hídricos. Creo que en un tema les ha dado, el doctor les ha dado tipo hojas, les ha dado hojas así seguramente, ¿no? Como esta. Gestión de recursos hídricos. En aquí debe estar la parte de esta pregunta. Van a repasar eso. A ver, ¿qué más había aquí? Falso verdadero, ¿no? Divagación, transporte de ciclo, duración de una tormenta, recarga. ¿Qué más puede entrar? Almacenamiento superficial en la zona no saturada. ¿Qué más entra? El ciclo hidrológico también vayan a estudiar, compañeros. Aquí entra uno de ciclo hidrológico. En este caso lo hizo bien, el compañero. Mira, el método vector regional para rellenar datos, ¿no ve? En este caso le puso -5. A ver, vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué hemos dicho? Una alternativa para el uso de la media extendida es usar coeficiente de sesgo. Eso es falso. Una alternativa para el uso de la media extendida es usar la desviación estándar. También es falso.
Utiliza el método de mínimos cuadrados para encontrar los índices pluviométricos regionales. Esto es verdadero, ¿no ve? Se basa principalmente en el método de los mínimos cuadrados. Utiliza la función Ternstude de dos colas para establecer una media extendida. Esto es falso, ¿no ve? Nada que ver. Esta es la respuesta correcta a esa pregunta. Ya. Esto igual. ¿Tiene que usar la desviación estándar? No. Tienen que repasar, compañeros. A ver, ¿qué más había aquí? El método de realización de un periodo de retorno. Esto es falso. El tiempo de concentración es el tiempo que demora una gota en recorrer desde el punto más lejano de la cuenca hasta la salida de la misma. Esto es verdadero, ¿no ve? Hemos dicho más de una vez. En la otra pregunta que decía, lo que decía de una precipitación, no sé, etcétera, y era falso, ¿no ve? Por ejemplo, al doctor le gusta cambiar palabritas, ¿no ve? Y hacer la pregunta falsa. Es eso. Tienen que leer muy bien, compañeros. A ver, aquí hay otra pregunta. Las isócronas son líneas de igual tiempo de traslado de las aguas hasta la salida de la cuenca. Esto es verdadero. A ver, voy a mostrar un ejemplo. Dije, ¿cómo cambian las preguntas el doctor? A ver, esto hemos hecho. Aquí está. A ver, vamos a comparar estas dos preguntas que son parecidas, pero deben ser de diferentes filas. A ver, fíjense en esto. En la pregunta número 5, ¿ya? ¿Está? Y en la pregunta 6. Ambos son relacionados al tiempo de concentración. A ver, préstame atención. Este es clave para que más o menos estudien, sepan cómo estudiar y sepan leer bien las preguntas del examen. No se puede remarcar. ¿Ya? Dice. Aquí dice, y esta pregunta era verdadera, el tiempo, hoy digo, esa pregunta era falsa, perdón, me equivoqué, esa estaba así, se me equivocó. El tiempo de concentración es el tiempo de mayor duración de una precipitación en una determinada cuenca. Esto era falso. ¿Y cuál es la pregunta verdadera? Esta. El tiempo de concentración es el tiempo que demora una gota de agua en recorrer desde el punto más lejano de la cuenca hasta la salida de la misma, ¿no ve? Son más o menos parecidos, pero le gusta cambiar al doctor. Por ejemplo, de las isócronas, ¿no ve? Esta pregunta estaba mal o es falsa. Las isócronas son líneas de igual duración de las lluvias en una cuenca aislada. Y aquí le ha cambiado, ¿no? Las isócronas son líneas de tiempo son líneas de igual tiempo de traslado de las aguas hasta la salida de la cuenca. ¿No ve? Más o menos parecen lo mismo, ¿no? Pero unas palabritas, algunos términos cambian y lo hace falso el doctor. En esos tienen que darse cuenta. Aquí en este caso la pregunta era, esto era verdadero. Las isócronas son líneas de igual tiempo de traslado de las aguas hasta la salida de la cuenca. Las isócronas son líneas de igual duración de la lluvia en una cuenca aislada. Medio complicado, ¿no? Porque las isócronas prácticamente son líneas de, ¿qué hemos dicho? De igual duración, algo así, ¿no ve? Tac, tac, tac. El tiempo que una gota tarde aquí en recorrer hacia el punto de control va a ser la misma en esta línea. Hemos dicho que son las isócronas y eso ha dicho el doctor, si no me equivoco. Son, ¿no? A ver, ¿qué más puede ser que entre? A ver. En las relaciones de pruebas para determinar la calidad de datos, cambios de tendencia, nos dan diferentes incisos de falso verdadero. A ver. Existen dos tipos de errores. Aceptar una hipótesis falsa y rechazar una hipótesis verdadera. Tipo 2. ¿Eso en dónde está? Vamos a sus apuntes del doctor.
Aquí está, funciones de probabilidad teórica. ¿Qué nos dice? Existen dos tipos de errores. Aceptar una hipótesis falsa, error del tipo 1, y rechazar una hipótesis verdadera, error del tipo 2. A ver, voy a terminar. Errores. No. Aquí está, este es, ¿no? Existen dos tipos de errores. Rechazar una hipótesis verdadera, error del tipo 1, y rechazar y aceptar la hipótesis falsa, error del tipo 2. En este caso es al revés, ¿no ve? Si se dan cuenta, aquí te dice rechazar y aquí te dice aceptar. Aquí te dice rechazar y aquí te dice aceptar. Por lo tanto, esto era falso. Bien, aquí, ¿qué te dice? Siempre se tienen dos tipos de hipótesis. Hipótesis nula, que se está probando, y la hipótesis alternativa. Y aquí está, ¿no ve? La hipótesis que se está probando o la hipótesis nula denota por H sub 0 y la hipótesis alternativa H sub 1. Por lo tanto, esta es la correcta. Otra. Una hipótesis estadística está en una suposición sobre los parámetros de distribución de una variable. Por ejemplo, que cierta distribución posee una medida o varianza específica. ¿Ve? Esta pregunta era verdadera. Se olvidó remarcar el compañero. Y las demás eran preguntas falsas, ¿no? Tienen que repasar. A ver, otra. En una estación pluviométrica, en una pequeña cuenca, se han registrado los valores de precipitación por 40 años, en base a los cuales se cuenta con una serie de precipitaciones anuales. En referencia a esta variable, indique cuáles afirmaciones son correctas. Aquí ya nos estamos centrando en lo que es más que todo a errores aleatorios, si se dan cuenta, ¿no ve? Y errores sistemáticos. A ver. En una estación no se registran valores de precipitación de 40 años, ¿no? Los datos no son homogéneos porque existen variables. Vamos un cacho a repasar qué cosas se refería. Errores aleatorios. Tenemos dos tipos de errores, ¿no? Los errores sistemáticos y los errores aleatorios. Los errores sistemáticos que se deben principalmente a los errores de calibración del equipo, ¿no ve? Debido a que esté mal calibrado la estación pluviométrica, esté inclinado, se encuentre obstrucción, etcétera, etcétera, ¿no ve? Y los errores aleatorios, ¿a qué se deben más que todo? Se deben principalmente al efecto del cambio climático y otros. Aquí dice, ¿no? Un error aleatorio provoca una medición al definir ligeramente la siguiente. Viene de cambios impredecibles durante un experimento. Puede ser el cambio climático y otros valores, ¿no? Y un error sistemático, más que todo, son errores del equipo, de calibración, ya hemos dicho, ¿no? Inclinación del pluviógrafo, mala ubicación de las estaciones, etcétera, ¿no? En este caso, ¿qué nos dice? Se registra valores de precipitaciones de 40 años, en base a los cuales se cuenta una serie de precipitaciones anuales. En referencia a esta variable, indique cuáles afirmaciones son correctas. Los datos no son homogéneos porque existen demasiados errores aleatorios. ¿Ya?
¿Qué quiere decir datos homogéneos? Son estos datitos, ¿no ve? Que en sí tengan un error, pero son cercanos los datos, ¿no ve? ¿Y qué significa datos no homogéneos? Que están dispersos. Eso significa datos homogéneos y datos no homogéneos. En este caso, ¿qué te dicen? Los datos no son homogéneos. ¿Y a qué se puede deber? A errores aleatorios. Por lo tanto, esta pregunta era verdadera. Lo pondré B aquí. Verdadera, en grandecito. Sí. Para que entiendan. Van a repasar sus videos del doctor, por favor. No, yo no lo sé todo. Ya. Otra. Los datos no son homogéneos, o sea, que están dispersos, eso me está diciendo cuando dicen homogéneos, debido a que durante un periodo de registro hubo grandes cambios en la cuenca debido a la intervención antrópica. Eso es falso, ¿no ve? ¿O verdadero? No sé. Los datos no son homogéneos debido a la incidencia del cambio climático. Y aquí te dicen, ¿no ve? Cuando tenemos datos no homogéneos se refiere a un error aleatorio, ¿no ve? Y un error aleatorio es provocado debido a cambios impredecibles. Y un cambio impredecible es el cambio climático. Por lo tanto, esta pregunta era también verdadera, ¿no? Vamos. Los datos no son homogéneos porque el pluviómetro está inclinado. Eso, un error de calibración se debe principalmente a un error sistemático. Y en los errores sistemáticos nosotros tenemos datos homogéneos, aunque estén mal medidos, pero son homogéneos, ¿no ve? Son cercanos sus datos. Por lo tanto, esta es falsa, ¿no ve? Ya, esta pregunta es falsa. Todas las afirmaciones son correctas, nada que ver, esto es falso. Esta vez, los datos son no homogéneos debido a que durante el periodo de registro hubo grandes cambios en la cuenca debido a la intervención antrópica. Este no sé. Van a estudiar este, estoy dudando. Por favor, revisen su bibliografía. Puede ser verdadero. Por algo le puso -5, ¿no? Otro. A ver. En relación a los criterios para calcular la precipitación de diseño, indique cuáles afirmaciones son correctas. El método de la regresión lineal simple se determina una sola ecuación que relaciona la lluvia, la duración y la frecuencia. El método de la regresión lineal múltiple, la famosa tablita de oro que habla el doctor, es esto, ¿no? Regresión lineal múltiple. Este, ¿no ve? ¿Qué relaciona principalmente? Relaciona la intensidad con la duración de la tormenta, ¿no ve? O de la lluvia, etcétera, ¿no? En este caso, aquí que me dice duración y frecuencia. Por lo tanto, esto es falso. Nada que ver, ¿no ve? Falso. Para el diseño de un sistema de drenaje pluvial para una pequeña población, se debe utilizar un periodo de retorno real o menor a 50 años. Esto es falso también. ¿Por qué? El doctor les había dicho que para el sistema de drenaje pluvial se tiene que usar periodos de retornos menores a 50 años, ¿no ve? Porque para periodos de retornos mayores a 50 años ya se aplica a, digamos, obras más grandes como puentes o presas, pero para obras pequeñas como diseño de alcantarillado pluvial, alcantarillado, dotación, esos son mínimo a 50 años. Se diseñan normalmente con 20, 30 años, 10 años, periodos cortos, ¿no ve? En este caso es falso, porque me dice que es no menor, o sea mayor, ¿no ve? A ver, el periodo de retorno se puede determinar hallando lo inverso de la probabilidad de excedencia en una determinada
en un determinado valor de una variable hidrológica. Esto es verdadero. A ver, la probabilidad que hemos dicho es la inversa del periodo de retorno. Lo hayan visto con el doctor, seguramente. En la clase, a ver, aquí debe estar. Aquí está, ¿no ve? Esto es el periodo de retorno. ¿Cómo se calcula el periodo de retorno? Simplemente dividiendo, ¿no ve? Los años entre los años que superan el evento. El evento... el periodo de retorno es la probabilidad de que un evento se repita al menos una vez se repita o exceda en un periodo de tiempo, si no me equivoco, ¿no ve? Y aquí está la probabilidad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí estaba. Aquí está, ¿no ve? El periodo de retorno se define como la inversa 1 sobre la probabilidad de excedencia, ¿no ve? O digo, la probabilidad, ¿no ve? De excedencia y 1 sobre P para la probabilidad de no excedencia. Si no me equivoco, ¿no ve? En este caso, ¿qué me dice? El periodo de retorno se puede determinar hallando el inverso de la probabilidad de excedencia en un determinado valor de una variable hidrológica. Aquí nos especifica, nos muestra, ¿no ve? La fórmula que es el inverso, la probabilidad de excedencia. Así que esta respuesta era correcta, ¿no ve? Otra. La relación de Chow para el cálculo del periodo de retorno relaciona precipitación, duración y periodo de retorno. Esto es verdadero, ¿no ve? ¿Por qué? Ahí nos vamos a los grafiquitos de Chow. Esto aquí más abajito. Aquí está, ¿no ve? Más abajo, más abajo, más abajo. Aquí está, ¿no ve? Y este método que relaciona principalmente la precipitación, el periodo, el periodo de retorno y la duración. Aquí no está. Aquí está, ¿no ve? Precipitación, duración y periodo de retorno. Esto lo hayan visto con el doctor, así que repasen, compañeros. Ya. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que el método de Chow relaciona la precipitación, la duración y el periodo de retorno, ¿no? Por lo tanto, esa pregunta era verdadera. Los demás eran simplemente todas o nada. Así que vamos al siguiente. Esto es una pregunta para responder, ¿no? Bajo la hipótesis... Bajo la hipótesis, no sé. Véanlo. O saquen una foto y resuelvan, ¿no, chicos? Yo no tengo. A ver, bajo la hipótesis de que las dos subseries con n1 y n2, valores respectivamente, en que se ha dividido una serie de n datos, poseen la misma varianza, hipótesis que se ha de verificar mediante una prueba de cambio de varianza, se calcula con las medias de las dos subseries mediante los siguientes estimados de μ1 y μ2. Se ha aplicado una prueba T simple para validar la hipótesis de igualdad de las medias μ1 y μ2, las hipótesis nula h0 y μ1 igual a μ2 y la hipótesis alternativa h1 es igual a μ1 y μ2. Va. No tengo idea, chicos, cómo se hacía esto, la verdad. A ver, sáquenme foto y si pueden resolver esta fin de semana, súper, pues. Compártanlo con sus compañeros. Pues no sé qué pasa aquí. Ya.
A ver, hagamos uno más y nos vamos, chicos, ya. No les puedo ayudar más. Ya, este ya hemos hecho. Este no está resuelto. Licencia, tiempo de concentración, se dan cuenta, son preguntas que van, son parecidas, ¿no? A ver, aquí tenemos un ejercicio, esto más sabemos. Dice, la tabla a continuación muestra los datos de intensidades máximas anuales de precipitación en milímetros por hora. A ver, la intensidad nos da. Establecidas a partir de las bandas de registros de una estación pluviográfica. La pregunta, ¿cuál es la probabilidad de excedencia de la precipitación de una duración de 2 horas para el año de 1989? Ya está fácil, ¿no? Simplemente tenemos que agarrar la duración de 2 horas y calcular la probabilidad de excedencia para el año de 1989. ¿Sí? ¿Se ubican? ¿Quieren hacerlo o entienden? ¿Alguien me podría confirmar? ¿Entiende cómo hacer esto? Ya lo hemos hecho 2 veces ya, ¿no? ¿O quieren hacerlo ahorita? No sé. ¿Tienen tiempo? Por ahí se tienen que ir. Lo haremos, Auxi. Sí, por favor. Ya, pues, haremos. Sí, ahí los dejamos ya. Tal vez les estoy mareando, pero básicamente básense en los exámenes que les estoy mostrando, ¿no? Así es el examen. Les ponen un OK, una respuesta les ponen un mal, les ponen una X cuando es incorrecta la respuesta. Revisen el video y repasen los videos del INGE, eso nomás les recomendaría. Tal vez me estoy equivocando yo, quién sabe. No soy perfecto. Como ven, son bastantes preguntas que el INGE puede preguntar en su examen y algunas las estamos viendo ahorita, ¿ya? A ver, veamos esta pregunta, ¿ya? Aquí lo veremos. Ya. A ver. Esto me copiaría. Dice, la tabla a continuación muestra los datos de intensidades máximas anuales de precipitación, establecidas a partir de las bandas de registro de una estación pluviográfica. Aquí. ¿Cuál es la probabilidad de excedencia de la precipitación en milímetros? ¿Sí? De una duración de 2 horas. Esto es interesante, ¿ya? Porque aquí tengo datos de intensidad y tengo datos de años. Tengo datos de duraciones, ¿no ve? Datos de duración y datos de intensidades. Pero aquí me dice que calcule la probabilidad de excedencia de la precipitación en milímetros, ¿ya? Y se dan cuenta que no tengo precipitación, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que la precipitación va a ser igual a la intensidad multiplicado por la duración. Entonces, me deje entender. A ver, voy a copiar primeramente el dato de intensidad para una duración de 2 horas que me dice, ¿ya? Entonces, yo voy a poner intensidad y ¿en qué unidades va a estar? Esta intensidad va a estar en milímetros sobre horas, ¿de acuerdo? ¿Así estamos bien? Ya. Y le vamos a poner los valores para 2 horas. 7.1, 4.35, 10.7, 6.85, 6.85, 12.85, 7.35, 8.3, 10.4, 7.35, 6.7, 6.4, 6.9, 4.25, 4.2, 4.5, esto no es 4.5, 6.1, 5, ¿no ve? Y aquí está el valor anual, año.
Voy a poner 1982, 1983, ¿vale? Ya. Sí, así estamos bien. Pero aquí no me pide que calcule la probabilidad de excedencia para la intensidad. Me pide que calcule para la precipitación. Entonces aquí me dice que tiene una duración de 2 horas, ¿no ve? 2 horas. Y en base a eso calcularé mi precipitación. Simplemente va a ser la multiplicación de la intensidad por la duración. ¿Cuánto una duración? De 2 horas. Y ahí tenemos. Ya está. ¿Y esta en qué unidades va a estar? Va a estar en unidades de milímetros, ¿no ve? Milímetros, ¿no? ¿Por qué? Porque la intensidad está en milímetros por hora y me dice 2 horas. Por lo tanto, me va a dar milímetros, ¿no ve? Le pondré D igual a 2. Sí. Una vez que ya tengo mi precipitación, ¿qué tengo que hacer? Hacer lo mismo, ¿no? Ordenarlo de mayor a menor y hacer mi análisis de la probabilidad de excedencia, ¿no? Para calcular. Así que lo haremos aquí ahorita mismo. Recuperemos aquí abajo. Igual. Recuperemos datos de número. Y me pide que calcule para qué año, para el año de 1989, para este año, ¿no ve? Voy a poner en azul, ¿ya? Entonces, como primer paso, ¿qué tenemos que hacer? Ordenar la precipitación de mayor a menor. Hagamos eso. Ordenar de mayor a menor, ¿sí? Y aquí está. Vemos que el año 1989 ocupa el cuarto lugar. Nos daremos un número de orden. 1, 2, ya. Listo. Y nos daremos nuestra probabilidad con la función Gamble. Con Gamble, ¿no? Probabilidad de excedencia va a ser igual a I dividido sobre 1 más N. Ya. Listo. A ver, calcularemos. I dividido entre N en F4 más 1. Tengo mi probabilidad, pero yo lo quiero en porcentaje. Ya. Listo. Entonces, para el año de 1989, voy a tener una precipitación de 16.6 milímetros y voy a tener una probabilidad de excedencia. ¿Por qué de excedencia? Porque estamos ordenando de mayor a menor, ¿no? De 22.2%. La respuesta debe estar acompañada de los cálculos. Ya. Listo, eso era todo, compañeros. No era tan jodido, ¿no ve? Lo único que teníamos que tener en cuenta era esta formulita, ¿no ve? Que la precipitación es la intensidad por la duración, nada más. Aquí era lo único que te podías marear en esta pregunta. ¿Alguna duda acerca de este ejercicio? ¿Se entiende? La relación de pruebas. Ya, compañeros, a ver. Tratar de explicar lo que pude, compañeros. Tampoco yo lo sé todo. Yo les recomendaría que repasen los videos. Ahorita si empiezan a volver a ver sus videos del doctor desde la primera clase hasta la última, yo creo que pueden acabar. A ver, yo aquí tengo algunos videos de sus clases de las que pude grabar, pero no está completo. Ahí les pasaré. Son más. Ay, concha. Copiar, dirección de enlace. Aquí lo copiaré en este momento. Y luego, compañeros, estudien para su examen. No sé, han visto, ¿no ve? Hay muchas preguntas diferentes que pueden entrar y es lo que han avanzado prácticamente en teoría. Lo único que es un
lo malo, ¿no? Es que es prácticamente un examen de falso verdadero, si se dan cuenta. Y tienes que leer todo esto, va. A ver. En recomendación, yo les recomendaría, ¿no? Que principalmente vean sus videos del doctor, porque ella explica bien detalladamente, ¿no? Como yo no domino muy bien, pero el doctor se las sabe todas, ¿no? Y en su clase explica muy bien y más que todo repasen las partes en donde están estas preguntas que hemos visto hoy, ¿no ve? Digamos, a ver, esto de la lámina de agua, vuelvan a revisar esa parte en su clase del doctor, revisen qué clase avanzó y vean cómo explica, cómo en qué consiste, repasen, más que todo se lo recomendaría, compañeros, y no se pongan nerviosos, el examen va a durar 45 minutos, o tal vez un poco más, no sé, depende del examen que les dé el doctor Salas, y también les he mandado apuntes de teoría, algunos apuntes de semestres pasados para que los puedan revisar y resolver, ¿no? Tal vez en las diapositivas no está muy bien detallado, y en las apuntes tal vez sí. Así que revísenlo, tienen este fin de semana, compañeros, esfuércense. O alguna duda, no sé, sobre los exámenes. ¿No? Están abandonando. No ve. Deben tener clases. Ya. Entonces, en eso quedaremos, compañeros. Ya saben su práctica para el próximo miércoles a la medianoche. Nada, traté de ayudarles, revisen, por ahí me puedo equivocar también, yo, vuelvan a hacer los exámenes, revisen sus clases del doctor y nada, cualquier duda que tengan, voy a estar disponible este fin de semana para que me consulten, ¿no? Ya, en eso quedaremos, compañeros, y espero ayudarles, ¿no? Suerte en su examen y no se pongan nerviosos, lean bien y ya saben. 7:30 lunes, vengan antes, 15 minutos antes si es posible. Siempre hay algo que se atraviesa, ¿no? Ya. Hasta luego, compañeros, hasta el lunes. Nos vemos. Gracias, Auxi, hasta luego. Gracias, Auxi. Gracias, Auxi. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Auxi.